¿Qué tal, hermanos en Cristo? Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con una pregunta que me hicieron hace algunos días. Una persona me decía que no sabe si somos importantes para Dios, si realmente nosotros le importamos a Dios. Él me decía que tenía algunas situaciones con referente a trabajo, que había estado orando durante bastante tiempo pidiéndole al Señor que lo ayudara. Había entregado currículums, había visitado empresas, pero su oración había sido constante, según lo que él me comentaba. La cuestión es que llegó a tal punto en que él se preguntó si era importante para Dios porque pensaba que Dios no le respondía. Entonces, basado en eso, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama ¿Somos importantes para Dios? Nosotros debemos de saber que cuando el Señor calla es que ve cada una de nuestras acciones, cómo nos comportamos, qué tanto le seguimos, si nosotros lo buscamos a Él, y todos los días recurrimos a la bondad de Dios. Pedimos su misericordia, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en muchas ocasiones obtenemos una respuesta a nuestras oraciones. Cuando nosotros buscamos a Dios en la oración, las respuestas del Señor vienen a nuestra vida. En otras ocasiones definitivamente viene el desánimo porque no ha habido respuesta. Pero sin embargo, consideramos que el estar vivos es un milagro. Y eso es un milagro que produce el Señor. Recibimos bendiciones todos los días y a veces no somos capaces de ver y de agradecer. Aun cuando ni siquiera hemos orado. Optamos por decir que Dios no nos oye, no nos responde, creo que no le importo a Dios. Y entonces venimos a esa pregunta: ¿somos importantes para Dios? ¿Le importamos a Dios? ¿Nos oye? ¿Nos responde? A veces viene a nosotros la inseguridad y viene a nuestra mente de decir: no estoy seguro si me oye, no estoy seguro si me quiere, no estoy seguro si me responde. Y precisamente pensando en esto, voy a hablarte de 7 puntos por los cuales eres importante para Dios. El punto número 1 está en Juan 1:12. Dice aquí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros como padres sabemos lo importante que es para nosotros nuestros hijos. Creo que es una de las cosas mucho más importantes, antes de todas las cosas materiales. Nosotros estamos buscando la seguridad, el bienestar de nuestros hijos. Así que es sumamente importante este punto. Así que como nosotros le recibimos como Señor y Salvador y nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios y somos sus hijos, por ese punto nosotros somos importantes para Dios. Aunque a veces venga a nosotros el desánimo o la incredulidad o estar separados del Señor porque no responde. Ahora, dice la palabra aquí: mas que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿qué quiere decir esta palabra potestad? De acuerdo con el diccionario bíblico, la palabra potestad, enfocada en este versículo, en su traducción del griego, viene a decir que es autoridad, potestad de dirigir u ordenar,
inherente o delegada. Toda la autoridad pertenece a Dios. Así que Dios es el que establece las autoridades a cada uno de nosotros en la posición en la que estamos, tanto como gobiernos, y nosotros lo sabemos porque así lo dice la palabra y ahorita lo vamos a ver. Pero esta palabra de autoridad también se traduce en derecho. Es un derecho. Es decir, que cuando la palabra dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es una autoridad delegada por parte de Dios, inherente o delegada a nuestro Señor, y sabemos que nosotros podemos dirigir u ordenar. Por ejemplo, nosotros como varones, como hombres casados, nosotros debemos dirigir en nuestra casa y la mujer debe estar sujeta al marido. No quiere decir que sea esclava, sino que camina junto con el marido en obediencia a la palabra del Señor. Aunque el marido no sea autoridad o no sepa ser autoridad, ella no debe de ver primero que la autoridad está establecida por Dios al varón, la cual Dios somete a la mujer a la autoridad del varón. Así que obedecer al varón es obedecer a Dios. Muy bien, Romanos 13:1 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que no es algo que dice el pastor, no es algo que digo yo, no es algo que dice nadie, simplemente lo dice la palabra del Señor y es la voz misma. Es un mandamiento del Señor que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios. Así que sabemos que la autoridad pertenece a Dios, y como hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, nos dio la potestad de ser hechos hijos, nos dio autoridad delegada y ha sido establecida por Dios. Muy bien. El punto número 2 es que somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos dio la autoridad, nos puso en un puesto como embajadores para ir a predicar el Evangelio, para que llevemos a esas personas que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, para que se reconcilien con Dios. Dios está abierto a reconciliarse. Dios no está cerrado. Dios te abre la puerta y te dice: ven, reconcíliate conmigo. Y precisamente un puesto en el que Dios nos ha puesto a nosotros, valga la redundancia, es que somos embajadores y debemos llevar el Evangelio, predicar a la gente para que se reconcilie con Dios, porque quiere hacerlos hijos suyos. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios misericordioso y quiere reconciliarse. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que este punto es muy importante, porque como embajadores de Dios, como embajadores en el nombre de Cristo, nosotros tenemos esa autoridad, y es una autoridad delegada al haber recibido a Cristo como Señor y Salvador y habernos permitido acercarnos a Él por su misericordia, por su amor. El punto número 3 es que somos administradores. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que los dones que nosotros recibimos por parte del Señor no son nuestros, han sido delegados,
han sido concedidos para que nosotros lo ministremos a otros como buenos administradores. Así que también es un puesto importante, por lo cual nosotros nos podemos dar cuenta que le importamos a Dios y que confía en nosotros al ponernos esta misión de ponernos como autoridad, de ponernos como embajadores, de ponernos como administradores para poder ir con la palabra del Señor a ministrarlo a otros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Así que nos damos cuenta definitivamente que cuando en eso sucede, es que estamos viendo que somos importantes para Dios. Efesios 4:11 es el punto número 4, un puesto más que nos otorga el Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que nos establece de alguna manera bajo el ministerio, siendo la cabeza de la iglesia nuestro Señor Jesucristo, y nosotros venimos a ser ministros, venimos a ser evangelistas, venimos a ser pastores. Los apóstoles y los profetas sabemos que el día de hoy no existen, sino que fue algo delegado exclusivamente a los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento que escribieron las profecías. Son todos los profetas. No hay profetas en este mundo, en este momento, en esta historia, en este tiempo. No hay apóstoles. Aunque la palabra apóstol significa uno enviado, nosotros no fungimos como apóstoles. Ponernos el nombre de un apóstol es torcer la palabra del Señor. Nosotros somos evangelistas, somos misioneros, somos enviados. Porque también la palabra del Señor nos dice que los ángeles son mensajeros. Entonces, pues podríamos decirnos, si en este caso fuera, podríamos decirnos que somos ángeles. Y eso sería caer en una falacia que no nos corresponde a nosotros. Así que precisamente por eso el Señor pone las cosas en orden. Necesitamos estudiar la palabra del Señor para poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos y poder entender lo que dice la palabra, porque una cosa es leer la palabra y otra cosa es estudiar la palabra. Así que es mi deseo que estudies con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza, que traza, que divide bien la palabra del Señor. Así que recordemos que esto es una ordenanza del Señor, es un mandamiento y no podemos echarlo fuera. Estudia con diligencia. Así que no se trata solamente de leer, sino se trata de estudiar la palabra del Señor. Dice primera de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, pero en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que debemos hablar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, conformarnos con lo que dice, ahí no estar buscando cosas esotéricas o algo que está escondido, porque vienen a nosotros pues esas ideas que hay en el mundo. Y si Dios eso es lo que quisiera, pues hubiese puesto acertijos en la palabra del Señor para que los busquemos, y no es así. La palabra del Señor es clara. La claridad de las Escrituras son claras, son entendibles. Cualquier persona, aún sin tener preparación, puede entender la Biblia de una manera sencilla. Las cosas escondidas de Dios pertenecen a Dios, más las reveladas para nosotros y para nuestras familias son. Así que una persona que no ha recibido a Cristo podrá aún así, sin tener al Espíritu Santo, medio comprender las palabras del Señor. Lo profundo, lo revelado que viene por el Espíritu Santo, eso solamente viene
cuando viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Así que eso es otro motivo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces somos importantes para Dios. Así que debemos hablar conforme a las palabras del Señor, glorificar a nuestro Señor Jesucristo, que toda la gloria y toda la honra pertenece a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesús por los siglos de los siglos. El punto número 5 es porque el Espíritu de Dios está en nosotros, lo que estaba yo comentando. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que os levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo, quien levantó a Jesús de los muertos, quien vivificará nuestros cuerpos por el Espíritu que mora en nosotros. Así que somos importantísimos porque es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y esto nos hace ver que necesitamos recibir a Cristo como Señor y Salvador, creer en la obra redentora que hizo Él en la cruz y creer en la sangre preciosa que derramó por el perdón de nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que nosotros somos hechos hijos de Dios y tenemos estas bendiciones que vienen a ser a nuestra vida de gran importancia porque estamos trabajando para nuestro Señor y Salvador. Y si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en nosotros, nos levantará de los muertos, porque su Espíritu mora en nosotros y Él es eterno. Así que somos importantes, no que Él nos va a demostrar con esa resurrección que nosotros somos importantes para Él y que no nos perdimos porque Él nos rescató de nuestra manera vana de vivir. Así que somos importantes para Dios. El punto número 6 es porque Dios nos dio a su Hijo y nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como padres, sería muy difícil dar nuestros hijos para que muriera por alguien. Y Dios mandó a su Hijo a morir en este mundo por todos nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, vida a través de la muerte de nuestro Señor Jesús. Así que nosotros debemos estar agradecidos y saber que somos importantes para Dios porque nos dio hasta su propio Hijo. Su Hijo quien fue lastimado, quien fue vituperiado, quien fue injuriado en la cruz. Muchos se voltearon en contra de Él, pero Él, por amor a nosotros, mandó a su Hijo y su Hijo aceptó hacerlo. La obediencia al Padre, obediencia que aprendió, dice la palabra el Señor, aquí en el mundo, que aprendió la obediencia, dice la palabra. Entonces, somos importantes para Dios, aunque a veces nosotros creemos que no le importamos o que no nos escucha, somos importantes para Dios, porque Dios es omnisciente y sabe todas las cosas, pero recordemos que la fe se prueba con fuego. El punto número 7, y es el más importante, es que Cristo murió por nosotros. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo dio su vida por ti y por mí.
Dios mismo en este mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, fue a la cruz para morir por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y aunque fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, porque Dios lo levantó de los muertos. La resurrección de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, viene a ser el milagro que nosotros no podemos comprender, aun cuando oímos el Evangelio una y otra y otra y otra vez. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz, el haber derramado su sangre preciosa, lo hizo por amor a nosotros. Así que, amados hermanos, la estrategia de Satanás es meter en nuestra mente con que Dios os ha dicho. Pone la duda de muchas maneras buscando de qué manera podemos tropezar. Pero debemos recordar estas cosas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Respondió Jesús, el que me ama y guarda mi palabra, y mi Padre le amará. Guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón. Somos pecadores que, aunque Cristo murió en la cruz, porque nosotros aún éramos pecadores. Así que viene a morar el Padre junto con el Señor Jesús, y viene también que somos templo del Espíritu Santo. La Trinidad en nosotros. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces nos damos cuenta qué tan importantes somos para Dios, y que definitivamente, aunque Dios no retarda su promesa, aunque su contexto es otro, Dios sabe cuándo responder. Así que la pregunta de este hermano, quien me dijo que si era importante para Dios, o pensaba él que no le importa a Dios, es una pregunta mal enfocada. Más bien la pregunta sería, ¿Dios te importa a ti? Porque si tú crees en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos por qué dudar. Podemos desanimarnos, podemos caer, podemos tropezar, pero debemos tener y mantener nuestra fe y confianza en quien dijo lo que está escrito en la Biblia. Amado hermano, aunque tu situación sea muy grave, aunque tu situación sea pesada, aunque tu situación tú no veas la salida, espera en el Señor, porque acabamos de leer que Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Tenemos las promesas de nuestro Dios, que no es hombre para que mienta. Guarda en tu corazón todas estas cosas y no quepa duda ninguna de las palabras y de las promesas que Dios te ha hecho. Espera. Él dijo, Él hará. Que todas vuestras peticiones y oraciones sean con lloro y lamento. Habla con tu corazón, confía en Él, y no se desanime tu esperanza,
porque sabemos que la estrategia de Satanás es meter en la mente de cada uno de nosotros con que Dios os ha dicho. El que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios te bendiga, amado hermano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibe un saludo por parte del instituto y nos vemos la próxima. Gracias. Bye.